Estimados, muy buenas tardes. Damos una cordial bienvenida al webinar titulado Juzgar con perspectiva de género. Saludamos desde ya a las autoridades universitarias que nos siguen de manera virtual, especialmente al decano de nuestra Facultad de Derecho, doctor Sebastián Bozo, y a la doctora Ingrid Díaz, directora de la carrera de Derecho sede Santiago, y a nuestros expositores, Lucía Álvarez Gálvez, Nicolás Morales y Macarena Rebolledo. Este webinar tiene como objetivo exponer sobre los principales planteamientos políticos, morales y jurídicos basados en las teorías actuales de género, en el contexto de la reciente dictación de la Ley 21.120, la Ley de Identidad de Género, que como su nombre lo indica, reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, ya que ésta puede ser modificada a solicitud de quien manifiesta un género determinado cuando no coincide o no corresponde con el género y sexo registral. Sin duda, la aplicación de esta norma y los procedimientos aparejados a ella provocan la reacción de los diversos actores en el escenario jurídico y judicial. Tanto abogados y abogadas, la academia en general y por cierto que jueces y juezas de familia pueden aportar desde la perspectiva profesional las reflexiones que surgen de la correcta aplicación de esta nueva normativa 21.120. Se hace presente a los y las asistentes que durante el desarrollo de este webinar pueden ir realizando sus consultas y comentarios al chat que encontrarán desplegado en la parte inferior de su pantalla, las cuales leeremos al final de las intervenciones en la medida que el tiempo lo permita. Por último, indicar que va a existir una encuesta de satisfacción que también vamos a dejar alojada en el campo de comentarios. Para dar inicio a este webinar, dejo con ustedes a la directora de carrera de nuestra casa de estudios, la doctora Ingrid Díaz Tolosa, quien entregará unas palabras y un saludo de bienvenida. Muchas gracias, Hernán. Muy buenas tardes a todos los asistentes el día de hoy. Quiero agradecer especialmente a Hernán López, nuestro secretario de estudios en la carrera de Derecho en Campus Providencia, y también a la profesora Alejandra Pérez, coordinadora de la jornada vespertina en el mismo campus, por esta iniciativa y por la organización y coordinación de esta actividad. Ciertamente, esta temática que está relacionada con la aplicación del principio de igualdad y no discriminación es muy relevante, sobre todo hoy, en este contexto social y político en el cual nos encontramos, y que, por tanto, hay que seguir insistiendo en reforzar y reflexionar sobre estas temáticas día a día, desde lo académico también. Pese a que Chile tiene altos índices de reconocimiento de este principio de igualdad y no discriminación, porque se encuentra, ¿no es cierto?, recogido en nuestra Constitución vigente, además en los tratados internacionales sobre derechos humanos que están ratificados y vigentes en Chile. Además, ¿no es cierto?, tenemos una ley de antidiscriminación ya hace bastante tiempo en aplicación, y hay otras leyes especiales que incluyen, ¿no es cierto?, disposiciones o artículos referentes a la prohibición de discriminación en diversas áreas. Sin embargo, ¿no es cierto?, nosotros podemos observar en la práctica del día a día que no obstante esta legislación antidiscriminación, existen aún vulneraciones a este principio y hay muchas manifestaciones de discriminación en las diversas categorías prohibidas, dentro de ellas la de género. Por ello, es de extremada importancia, ¿no es cierto?, el papel que cumplen nuestros tribunales de justicia como una instancia que posibilita esta corrección de este fenómeno vulneratorio de derechos fundamentales, y de esa manera propenden, ¿no es cierto?, a una mayor realización de los derechos fundamentales y a una mayor eficacia de los mismos. Por tanto, me complace mucho el que nosotros como Facultad de Derecho podamos aportar el día de hoy a la sensibilización y a la reflexión de esta materia tan relevante, el preguntarnos por qué es importante no discriminar a las personas en razón o debido a su género, cuál es el fundamento político-filosófico que sustenta, ¿no es cierto?, esta prohibición de discriminación, cuál es la relevancia de la ley de identidad de género, cómo se puede realizar una aplicación con un enfoque de derechos humanos. Quisiera recordar que las Naciones Unidas del año 2015 adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este es un documento en el cual el Estado de Chile es parte
y precisa como uno de los objetivos del desarrollo sostenible justamente la reducción de las desigualdades. Y en ese sentido me gustaría finalizar esta pequeña introducción enfatizando cuál es el lema o consigna de este objetivo, cuál es no dejar a nadie atrás. Procuremos entonces, no solo como Estado, sino también como sociedad, de no dejar a nadie atrás por ningún motivo, circunstancia o condición, incluido obviamente el género de la persona. Por tanto, sin más preámbulo, agradezco a nuestros expositores que el día de hoy nos acompañan para profundizar en estas temáticas. Vamos a dar comienzo al webinar. Muchas gracias a todos quienes están asistiendo por su interés y esperamos que la actividad sea de su total agrado. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, directora. Le damos las gracias por sus palabras y la contextualización muy pertinente del tema, no solo a nivel nacional, sino que reconocido a nivel internacional. Aprovechando de saludar también a todas y todos los asistentes, autoridades y expositores. De esta manera, continuando ya con la realización de las ponencias, dejamos a la primera expositora, doña Lucía Álvarez, quien es abogada de la Universidad Diego Portales, máster en Derecho Penal, asociada senior del Estudio Jurídico Ferrada Neme, cofundadora del Centro de Estudios Diversia, y Lucía presentará la ponencia que lleva por título ¿Qué se entiende por género?, en la cual nos explicará cómo se construye el género, esta institución, y cómo se debe aplicar correctamente, para lo cual le damos la bienvenida a Lucía, quien dará inicio a continuación a su exposición. Gracias, Macarena, y gracias a todos por la invitación. Voy a compartir pantalla para iniciar mi exposición. Entiendo que ahí estoy compartiendo, si no me dicen. Se ve perfecto. Ya, súper. Yo voy a hablar, para introducir un poco el tema, sobre qué entendemos por perspectiva de género y por juzgar con perspectiva de género. Me voy a referir en particular a una de las categorías o condiciones protegidas, que son específicamente las mujeres, pero después, más adelante, sobre todo Nicolás, creo que va a ampliar un poco ahí el tema con las diversidades sexuales. Entonces, para empezar el tema, ¿qué entendemos por perspectiva de género? Si vamos a hablar de juzgar con perspectiva de género, ¿qué entendemos entonces por perspectiva de género? Y en ese sentido, la perspectiva de género es una categoría analítica que engloba a todas las metodologías y mecanismos que están destinados a estudiar y analizar las construcciones sociales y culturales relativas a los hombres y mujeres, y específicamente cómo estas construcciones generan una situación de desigualdad de la mujer respecto del hombre. En ese sentido, la perspectiva de género lo que busca es examinar el impacto del género en el desarrollo de las personas, en la vida de las personas, en sus roles sociales y en las oportunidades que estaban teniendo a lo largo de su trayectoria. Además, la perspectiva de género pretende desnaturalizar las construcciones sociales en torno al género, es decir, el carácter jerárquico de los géneros, y hacer explícito que la idea de hombre y mujer o de femenino y masculino no son los únicos géneros posibles. O sea, hacer explícito que estos géneros no son naturales, digamos, sino que son una construcción cultural, así como que la idea de la heterosexualidad como única orientación sexual normal también es una construcción cultural, no deviene como de una esencia del hombre o una cuestión biológica, digamos. Entonces, ¿de dónde proviene el concepto de perspectiva de género? Para esto es importante hacer un poco de historia respecto a los derechos humanos, porque la perspectiva de género está muy de la mano, está muy ligada con el desarrollo de los derechos humanos a nivel mundial. En 1948, como todos sabemos, se dictó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece un marco general de derechos. En la declaración se señala, en su artículo primero, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto supone entonces el marco general a partir del cual se fueron desarrollando derechos específicos para minorías y para grupos que son especialmente afectados por ciertas condiciones. Entonces, con el paso del tiempo y de las luchas sociales, el ámbito de aplicación de los derechos humanos ha ido especificándose hacia ciertos grupos, y en lo que interesa a lo que estoy exponiendo,
estos avances han considerado especialmente la situación de desventaja y asimetría que afecta a las mujeres respecto de los hombres. Así, 45 años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención de Viena, se aprobó la Declaración y Programa de Acción de Viena, en la que se establece y se señala de forma ya definitiva que los derechos de las mujeres efectivamente son derechos humanos y son parte del Grupo General de Protección del Catálogo Internacional de Derechos Humanos. A partir de esta declaración, en 1945, cuando se celebra la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, los países participantes de esta convención adoptaron un programa integral para el empoderamiento de la mujer, y en esta instancia fue la primera vez que se utilizó el concepto de perspectiva de género como parte de los elementos estratégicos que debían utilizarse para promover la igualdad entre hombres y mujeres. Finalmente, en 1997, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas intenta definir qué se entiende por perspectiva de género, concluyendo que se trata de mecanismos que permiten tomar en cuenta por parte de los estados y de las autoridades en toda decisión y consideración las experiencias y expectativas de mujeres y hombres. Ahora, entrando como al tema más específico de cómo involucramos la perspectiva de género en la administración de justicia. ¿Cómo se hace efectiva la perspectiva de género en el momento de juzgar? En primer lugar, es necesario que los jueces hagan presente y partan de la base al momento de enfrentarse a los hechos que el derecho no es neutro. En efecto, lo que haya querido decir el legislador no es una interpretación que afecte por igual a ambos sexos, de partida por una cuestión histórica. Cuando hablamos de legislador, no lo hacemos para englobar en este concepto a eventuales legisladores y legisladoras. Cuando hablamos de legislador, nos referimos al hombre, que es siempre el que ha tenido el acceso al poder y a la creación de leyes, y por lo tanto, las leyes que genera este legislador regulan la realidad particular del mismo, que es la realidad desde el punto de vista de los hombres. Dejando de lado entonces las situaciones específicas que afectan dentro de esa misma realidad a grupos especiales y en particular a mujeres y a minorías sexuales. Y esto supone entonces una confrontación, digamos, este hecho con el principio central de la administración de justicia, que es que los jueces tienen que guiarse por la norma para poder resolver los casos que se le presentan. Entonces, ¿a qué normas tiene que recurrir el juez para poder justificar sus decisiones cuando el derecho nacional que tiene como dentro del compendio de normas para resolver está limitado por esta situación de que el derecho no es neutro y que regula una realidad que no necesariamente es la misma realidad de ciertos grupos afectados? Volvemos acá al rol de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La manera en que tiene el juez para resolver este problema y esta situación a la que se enfrenta es recurrir a la normativa internacional de derechos humanos. Y acá una cita a uno de los jueces actuales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que para los estados que suscriben pactos, tratados y convenios internacionales de derechos humanos, como el caso de Chile, se espera que en el ejercicio de la administración de justicia, al emitir las sentencias, no solo se haga una mención o cita general a los mismos, sino que se lleve a cabo una verdadera aplicación a los casos concretos, es decir, la normativa que se encuentra en los tratados internacionales es parte del compendio de normas que el administrador de justicia tiene a su mano para interpretar y argumentar normativamente las soluciones a los casos concretos que se le presentan, y no son solo, no están ahí solo para ser citadas como de forma inactiva o no relacionada con los casos específicos. Entonces, ¿cuáles son los tratados internacionales que tienen relación con los derechos de las mujeres y que puede utilizar el juez al momento de decidir? Primero, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida por sus siglas como Convención CEDAW, por sus siglas en inglés, que fue adoptada por la Asamblea de la ONU en 1979 y ratificada en Chile en 1989. De acá quiero destacar el artículo 1, que señala que como discriminación contra la mujer se entenderá toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil,
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Acá es importante lo que señala respecto de que toda distinción que tenga por objeto o resultado menoscabar o generar una discriminación va a entenderse por una acción de discriminación. Entonces, esto es un llamado, digamos, implícito a la acción judicial, a la acción interpretativa de la ley que tienen que hacer los jueces para que la interpretación que hagan respecto de esa ley no genere como resultado una acción discriminatoria respecto a la mujer al momento de resolver los hechos particulares que se le presentan. Y en segundo término quiero destacar el artículo segundo, en su letra C, que señala que los Estados partes se comprometen a establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar por conducto en los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Aquí hay un llamado expreso en el fondo a los tribunales nacionales a efectivamente garantizar la igualdad ante la mujer, la igualdad de la mujer y eliminar cualquier forma de discriminación. Y como segundo tratado relevante está la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención Belén do Pará, que fue adoptada en 1994 y ratificada por Chile en 1996. Y acá quiero destacar el artículo 7, que señala que los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. Acá es importante, yo creo, la parte que tiene que ver con la modificación de prácticas jurídicas o consuetudinarias que mantengan una situación de violencia contra la mujer. Acá es importante entonces que al momento de interpretar la norma, los jueces tengan claro este precepto y en el fondo al momento no solo interpretar la norma, sino también de acercarse a los hechos que tienen que definir y que tienen que analizar, hacerlo de forma desprejuiciada y sin que su interpretación termine generando discriminaciones o aceptando, tolerando nuevas violencias contra la mujer. En esencia, entonces, la perspectiva de género es un asunto de derechos humanos y se concreta especialmente en la aplicación que de las obligaciones que emanan de esos tratados internacionales deben hacer los jueces para resolver casos puntuales, porque solo así se garantiza el respeto de los derechos humanos a todas las personas sin distinción. Ahora, ¿cómo se traduce esta aplicación o no aplicación de la perspectiva de género en casos nacionales? Para ejemplificarlo me voy a referir a un caso que fue muy relevante durante este año, que probablemente todos conocen, y que permite dar cuenta de forma contrastante cómo la interpretación y el juzgamiento de los mismos hechos tiene resultados muy distintos según si se aplica o no la perspectiva de género y las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos que consagran los tratados internacionales, que es el caso de Martín Pradena. En primera instancia, el juzgado de garantía de Temuco no concedió la prisión preventiva que se pidió por la Fiscalía de los querellantes en este caso, porque, entre otras cosas, consideró que, salvo uno de los casos que se presentaron, los demás no tenían indicios suficientes como para constituir un delito de violación. Entonces, me quiero referir a dos puntos específicos de esta sentencia que dan cuenta de cómo, en este caso, el juez no reconoce tratados internacionales y, además, en su interpretación no solo de las normas, sino también de los hechos, aplica estereotipos respecto de la mujer y específicamente respecto de la mujer que es víctima de agresiones sexuales. En primer lugar, el juez no reconoce tratados internacionales, señala en la sentencia en particular que el juez no tiene más herramientas que las que le entrega la ley, que son las plasmadas en la ley por el legislador como mandatario de la sociedad jurídicamente organizada. Aquí da cuenta entonces que su esfera y su marco reglamentario, su marco normativo es la ley, y aquí se acaba, y es la ley tal como el legislador la planteó, no incorporando y haciendo caso omiso de todas estas distinciones y especificaciones que se pueden tener en cuenta a partir de la perspectiva de género. Y respecto de la aplicación de estereotipos sobre la mujer, señala el tribunal para
para no reconocer la existencia de indicios suficientes respecto de un caso de violación, que al tribunal los hechos narrados por la víctima parecen contradictorios. En un momento dice haber mantenido relaciones con Pradenas, en otro momento dice que no recuerda con quién. La defensa además muestra una fotografía de la supuesta víctima al momento de ir al consultorio aquí a pedir la pastilla el día después, en la que aparece haciendo un signo V con las manos y acompaña como prueba que sería la segunda vez que la víctima va a este consultorio a solicitar pastilla el día después. Entonces acá se manifiesta también cómo los estereotipos que tiene el juzgador respecto de la mujer, y en particular de la mujer que es víctima de una agresión sexual, impiden que en los hechos este pueda considerar los indicios que entregó la fiscalía o el querellante como constitutivos de una violación. En definitiva, el relato de la víctima es contradictorio. Además, toma en consideración esta prueba que presentó la defensa, en donde la mujer se saca una foto al momento de ir a pedir la pastilla, y esto contrasta un poco con el modelo como de víctima ideal, que es aquella víctima que tiene que sentirse derrotada o muy triste, que no puede manifestar ningún signo como de una vida normal porque su vida se quebró, y en ese sentido también da cuenta de estos hechos que son antecedentes de la víctima, que sería la segunda vez que fue al consultorio a solicitar la pastilla el día después, y que contrastan con también la víctima ideal del delito de violación, que es una víctima que tiene que tener una vida sexual intachable y que no puede tener estos antecedentes como que manchan su comportamiento actual y que inciden en la interpretación del caso que se está decidiendo. En contraste con esta interpretación está la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que revoca la sentencia de primera instancia y considera que efectivamente en estos casos también hay indicios suficientes del delito de violación respecto de otras víctimas, y concede entonces la prisión preventiva. La sentencia en lo relevante reconoce la situación especial de las víctimas y señala que debe tenerse en especial consideración que se trata de agresiones sexuales que se produjeron en la esfera de lo privado, que afectaron diversos derechos de la víctima, que obstan a una develación por tener la misma, el justo temor de no ser atendidas en la denuncia. O sea, acá da cuenta de que existe un contexto de acceso a la justicia, un contexto en el que se desenvuelve la víctima específica que altera esta definición específica de víctima y de cómo debe comportarse una persona que fue agredida. Y sigue la sentencia diciendo: por tal motivo, el estándar aplicable en la especie no puede ser el mismo que se tiene cuando nos enfrentamos a delitos cuyos bienes jurídicos son indisponibles, como los atentados a la propiedad. Entonces da cuenta específicamente que para este caso tiene que tomarse y considerarse un contexto específico en el que se desenvuelve la víctima para considerar y ponderar los hechos. Y además, en segundo término, incorpora tratados internacionales en su decisión. Señala la Corte que, teniendo presentes las disposiciones contenidas en la Convención Belém do Pará, resulta estrictamente necesario que la aplicación de las normas contenidas en el Código Procesal Penal lo sean con la debida concordancia con la obligatoriedad que nos plantea la materia y los estándares internacionales, que obligan a esta Corte a ampliar el análisis de la procedencia de medidas cautelares conforme a tales parámetros. O sea, acá el tribunal entiende, la Corte entiende que no solo la perspectiva de género en términos conceptuales, o sea, en términos contextuales, lo obliga a ampliar su interpretación, sino que también esto está recogido en convenciones internacionales que son obligaciones para Chile y para ellos como juzgadores, que los obligan a ampliar su esfera de conocimiento al momento de resolver estos casos. Y por último, quiero solo mencionar este extracto del recurso de amparo que interpuso la defensa del imputado una vez que se ordenó la prisión preventiva. Señala que la resolución se dirige a interpretar los hechos, a encuadrarlos dentro de lo que denomina como el fenómeno de la violencia de género, concepto que solo se cita pero no se define la redacción de lo resuelto, pero que igual sería el fundamento filosófico del ideal de justicia en que la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco se estaciona para decretar la medida de privación de libertad del imputado. Este razonamiento, dice el recurso, carece de todo sustento constitucional, toda vez que la Constitución Política del Estado no describe, consigna ni consagra tal fenómeno, el de la violencia de género, como mandato jurídico que permita a los jueces adoptar una perspectiva distinta y contraria entre la igualdad entre hombres y mujeres, asentando una diferencia empática para unos y sorda para otros.
¿Por qué es importante este caso y por qué lo traigo a colación y sobre todo este fragmento del recurso de amparo? Porque da cuenta que los administradores de justicia y quienes forman parte del sistema judicial, incluyendo los jueces defensores, no tienen necesariamente incorporado la perspectiva de género o se niegan incluso a incorporar no solo este concepto como una herramienta válida de análisis válida para la resolución de un caso, para la preparación de la defensa, sino que incluso a veces no reconocen la existencia y vigencia del derecho internacional de los derechos humanos como parte integrante del compendio normativo con el que cuentan los jueces para dictar sentencia. En ese sentido, nuevamente es necesario recordar que la perspectiva de género está muy amarrada a los tratados internacionales de derechos humanos y que estos no son declaraciones muertas del Estado. O sea, al ratificarse, los tratados internacionales se incorporan al ordenamiento jurídico y generan obligaciones para el Estado, no solo en lo que respecta a la creación de políticas públicas que protejan o promuevan estos derechos, sino también son obligatorias para los demás órganos del Estado, incluyendo el Poder Judicial, quienes deben incorporarlas en el análisis y en el fallo de los casos que se presenten. Y por último, quiero cerrar con esta frase de Humberto Sierra Porto, que es juez de la Corte Interamericana, que señala que el protagonismo y la responsabilidad primera en la protección de los derechos humanos y los derechos de la igualdad, no discriminación y la protección de los derechos de las mujeres está esencialmente en los jueces nacionales. La adecuada y eficiente defensa de los derechos humanos solo es posible mediante una protección multinivel. Las fuentes del derecho internacional son complementarias y auxiliares del derecho nacional, pero no son excluyentes, y en ese sentido deben utilizarse, deben utilizarse porque son obligatorias. Entonces, claro, es clave considerar para una correcta interpretación de los casos desde una perspectiva de género que la normativa y la interpretación de la normativa nacional no siempre permite ampliar el contexto y la situación en la que se está juzgando, sino que es necesario recurrir al ordenamiento internacional que forma parte del ordenamiento jurídico para poder fallar como corresponde y proteger en definitiva los derechos humanos y el derecho a la igualdad y no discriminación de tanto las mujeres como de todos los minorías y grupos que son especialmente discriminados y afectados. Eso. Muchas gracias, Lucía, por la ponencia, que sin duda nos detalló muy claramente los estándares y contexto normativo internacional en base a los tratados actualmente vigentes y ratificados por nuestro país, que se deben ponderar en la dictación de las sentencias por parte de nuestros tribunales. Damos las gracias, recordando también a los asistentes que pueden realizar sus preguntas en el chat del webinar, las cuales leeremos al finalizar las tres ponencias. A continuación, hará uso de la palabra el siguiente expositor, don Nicolás Morales. Él es abogado de la Universidad de Chile, asociado del Estudio Jurídico Ferradaneme, director del área de estudio LGTBIQ+, del Centro de Estudio Diversia. Nicolás presentará la ponencia titulada Interseccionalidad en materia de género, para lo cual le damos formalmente la bienvenida para que pueda dar inicio a su exposición. Muchas gracias, Alejandra. Procedo a proyectar el PowerPoint. Creo que ahí se ve, ¿no? Sí, se ve muy bien, se ve perfecto. Perfecto. Muchas gracias nuevamente a la Universidad Autónoma por la invitación y buenas tardes a todos y a todas. Tal como dijo Lucía, la perspectiva de género tiene como objetivo entonces lograr un poco conseguir esta justicia material que fue expropiada de la mujer atendido a las diversas relaciones de dominación o de discriminación en la cual se ve sometida día a día. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a los grupos minoritarios o cuando nos enfrentamos a la mujer entendida como un todo, no tan solo estamos hablando de género, sino que también estamos hablando de razas, de clases, de orientaciones sexuales, de expresiones de género. Finalmente, de lo que estamos hablando es de interseccionalidad. ¿Y qué es la interseccionalidad? La interseccionalidad, por tanto, la interseccionalidad es una herramienta metodológica que aparece con el feminismo, sin embargo, nos permite entender no tan solo
las diversas discriminaciones que se cruzan en un grupo determinado de mujeres o de mujeres específicas, sino también en cualquier persona o cualquier colectivo. Las diferentes categorías sospechosas que concurren en el acto de discriminación y que por lo tanto tornan más grave la experiencia de desventaja y de dominación en la cual se encuentran las mujeres y ciertos grupos que históricamente han sido discriminados. Y esto es importante porque cuando estamos frente a un acto de discriminación no estamos frente a un todo o nada, es decir, estamos solamente frente a mujeres, sino también estamos frente a una mujer que puede ser una mujer mapuche, una mujer lesbiana, una mujer transexual, una mujer pobre o una mujer embarazada. Todo el conjunto de factores que se reúnen en esa mujer generan un acto de discriminación que no es baladí, sino que requiere un análisis específico por parte de la judicatura. Este concepto de interseccionalidad fue acuñado por primera vez por la abogada afrodescendiente y estadounidense Kimberly Crenshaw, la cual analizó cómo la raza y el género interactuaban en toda la vivencia que tenían las mujeres afrodescendientes en su país, y que finalmente la vivencia de ellas no se podía entender si uno no analizaba las distintas dimensiones de identidad que confluían en ellas de manera conjunta. En ese sentido, el esquema que se planteaba en la diapositiva anterior da cuenta justamente de esto. Frente a una misma situación, frente a misma persona, frente a un mismo grupo, pueden confluir aspectos demográficos como la discapacidad, la edad, la religión, el género, la etnia, la orientación sexual, la expresión de género, lo que permite dar cuenta de que el acto de discriminación no es un acto simple, sino más bien es un acto complejo. En ese sentido, Crenshaw tuvo como objetivo entonces establecer un concepto de uso práctico para dar cuenta de la invisibilidad jurídica. Y esto es sumamente importante, porque frente a múltiples dimensiones de opresión, la ley, los tratados internacionales a veces no pueden considerar todos los aspectos que confluyen en un individuo y que lo hacen sujeto de una discriminación, y específicamente, en este caso, las mujeres. Por lo tanto, este concepto nos permite dar cuenta de una invisibilidad y llevarla a la luz y solucionar de una forma correcta los casos en los cuales existe aspectos de discriminación. Sobre todo porque cuando confluyen varios aspectos, varias categorías sospechosas en un individuo, el desempoderamiento es mayor. Ahora bien, para entender la importancia de la interseccionalidad en la perspectiva de género, voy a postular distintos aportes que esta otorga, y sobre todo para darnos cuenta de que si bien la interseccionalidad surge dentro del grupo de mujeres feministas en los 90, sí, la interseccionalidad también nos permite extrapolarla a otros grupos que también han sido históricamente discriminados, como por ejemplo todos los grupos que pertenecen a la comunidad LGTBQ+. En dicho sentido, la interseccionalidad nos permite identificar las diferencias intergrupales y expone los distintos tipos de discriminación. Esto es relevante, por ejemplo, en materia de violencia contra la mujer, porque los distintos estudios demuestran que si bien las mujeres se encuentran en una situación basal, que pueden ser propensas a sufrir violencia, esta violencia se manifiesta de forma distinta si confluyen en la misma mujer la edad, discapacidad, raza, orientación sexual o expresión de género. Además, la interseccionalidad reinterpreta el concepto de una sociedad igualitaria. Y esto es relevante porque lo que busca la interseccionalidad es que se consiga la igualdad sustantiva, una justicia no tan solo formal, sino una justicia material. Y esto es importante porque ciertas feministas como Iris Young señala que el concepto actual que nosotros tenemos de justicia es un concepto liberal, en el cual la justicia es entendida como la igualdad en todo sentido. Sin embargo,
este sentido de justicia a la redundancia no es el correcto, al parecer, porque elimina la posibilidad de que existan personas o individuos que tengan diferencias. Y eso es importante, la interseccionalidad, porque nos hace presente de que existen diferencias dentro de los grupos y esas diferencias son relevantes al momento no tan solo de presentar un caso de discriminación, sino sobre todo al momento en que el juez o la jueza tenga que fallar. En ese sentido también la interseccionalidad no tan solo se aplica al caso que nosotros estamos hablando de la judicatura, sino también es importante, por ejemplo, en el caso de las políticas públicas. Todos aquellos intentos reformistas a nombre de la mujer que no consideren la interseccionalidad tienen como destino finalmente crear una política un tanto ciega, no una política basada en las verdaderas dificultades y en las diversas situaciones de discriminación que enfrenta la mujer o grupos minoritarios. Otro elemento relevante de la interseccionalidad es que evita la esencialización de la mujer. Y esto es relevante porque cuando nosotros definimos la mujer como un grupo que tiene distintas características o características específicas, se comete el riesgo de invisibilizar a todas aquellas mujeres que no cumplen con dichas características. Y en específico, por ejemplo, las mujeres lesbianas, las mujeres transexuales. ¿Qué ocurre con ellas al momento de enfrentarse a actos de discriminación? Tenemos que entenderlo solamente desde un punto de que son mujeres que están sufriendo discriminación o violencia, o también deberíamos incorporar el factor de la diversidad sexual y la expresión de género al momento de responder el acto discriminatorio que ellas están sufriendo por parte de la justicia. También, como señaló Lucía, la interseccionalidad pone en tela de juicio el sujeto neutro sobre el cual estarían pensadas las leyes, puesto que el legislador, al momento de establecer las leyes, está pensando en un sujeto modelo al cual va dirigida esas leyes. Sin embargo, ese sujeto modelo, al parecer, no está carente de sexo, no está carente de evidencias, y en definitiva el sujeto neutro sería el sujeto que tuvo en mente el legislador, que históricamente ha sido considerado como este hombre heterosexual. La interseccionalidad dice, no, aquí no tenemos un sujeto neutro. Este sujeto tiene raza, tiene color, tiene sexo, tiene una orientación sexual. Y es importante dar cuenta de ese individuo para poder conseguir la justicia. Otro aspecto importante de la interseccionalidad, y que creo que es uno de los principales aportes que tiene esta metodología, esta herramienta, es que permite criticar el modelo de comparación al momento de sentenciar, al momento de juzgar. Porque si entendemos al sujeto que debemos darle una protección desde el derecho como un sujeto que sufre un tipo de discriminación, en el entendido de esto o lo otro, estamos relegando la identidad de otras mujeres o de otros sujetos a un lugar sin discurso. Y esto se explica a través del siguiente esquema. Cuando estamos frente, por ejemplo, a un caso de una mujer que sufre racismo en su ambiente laboral o que sufre sexismo o ambos de forma conjunta, ¿cómo tiene entonces la contraparte para defenderse de esto? Por una parte, su empleador puede decir, esta mujer, por ejemplo, que es afrodescendiente, no sufre de sexismo porque yo tengo contratado en mi staff 100 mujeres y todas tienen las mismas condiciones y no hay ningún problema y todas trabajan perfecto. Por lo tanto, si consideramos un factor, se nos cae el caso porque el sexismo ya no estaría acreditado. Por el otro lado, si esta mujer afrodescendiente señala que sufre de racismo dentro de su ambiente laboral, el empleador le diría, no, esto no es cierto, porque yo tengo a uno de los gerentes que es afrodescendiente y él en verdad nunca ha sufrido discriminación, él está perfecto, porque justamente el racismo se ha construido históricamente respecto a las situaciones de discriminación que sufren los hombres, no las mujeres. Entonces, si vemos estos dos aspectos de forma separada al momento de analizar la discriminación, racismo por un lado y sexismo por el otro, la pregunta que surge es, ¿qué ocurre con las mujeres afrodescendientes? ¿Están destinadas, por lo tanto, a no conseguir justicia?
La interseccionalidad da respuesta a esto, señalando que no es posible entender los distintos factores de discriminación de forma separada, sino de forma conjunta. Esta mujer sufre discriminación porque en ella se traslapan dos categorías sospechosas, que por una parte es la raza y por el otro lado es ser mujer. Y esto mismo se puede llevar al caso de las diversidades sexuales. Mujeres trans que no pueden acceder a un trabajo formal, puesto que se suma su orientación sexual y el sexismo. Frente a un caso en que se analizan las categorías sospechosas de forma distinta, el empleador podría decir, no, esta mujer no sufre discriminación por el hecho de ser mujer, porque nuevamente tengo contratadas una serie de mujeres, es más, tengo mujeres en la área gerencial, por lo tanto, yo no discrimino a las mujeres. Y respecto a la diversidad sexual, también puede decir, yo tengo ciertos colaboradores que ellos se identifican con una orientación sexual homosexual y no tienen ningún problema. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre con las mujeres trans y con las mujeres lesbianas frente a este caso? Y la interseccionalidad, una vez más, dice, debemos, por lo tanto, analizar estas categorías sospechosas de forma conjunta, sobre todo en materia de diversidad sexual, en donde no tan solo confluye esta categoría sospechosa, que es la orientación sexual, el género, sino también confluyen, por ejemplo, la expresión de género. Distinta es la situación que tiene una mujer que su expresión de género no concuerda con lo históricamente aceptado respecto a lo que se entiende por femenino. ¿Qué ocurre entonces con una mujer lesbiana que quiere enfrentarse a un trabajo, pero tiene una expresión de género masculinizada? Por otro lado, la interseccionalidad identifica los sesgos, los estereotipos y el daño que estos ocasionan, porque da cuenta de las distintas categorías de discriminación, las distintas categorías de sometimiento a los que están sujetos ciertos individuos, y sobre todo un aspecto muy importante que establece la teoría legal feminista es que hay que sacar este velo de que el derecho es autónomo de otras disciplinas o que los jueces y las juezas no tienen sesgo o estereotipo. No, esto no es así, pero hay que hacerse cargo de ese punto. Es algo similar a lo que plantea el realismo jurídico, en el que dice los jueces tienen sesgo, tienen estereotipos, tienen prejuicios en su mente, pero debemos hacernos cargo los operadores del derecho, los abogados y las abogadas, de erradicar estos sesgos tratando de explicar un caso en el cual dé cuenta las circunstancias gravosas que podría traer un caso si se falla considerando estos sesgos, estos estereotipos, sobre todo en aspectos relacionados con la mujer, el sesgo de lo que es ser madre, el sesgo de lo que es ser una mujer con indemnidad sexual, cuál es el comportamiento femenino a través de la sexualidad, etc. Y eso también tiene como objetivo comprender la desigualdad de género y otras formas de desigualdad y exclusión social. Finalmente, la interseccionalidad ayuda a establecer un mecanismo que permite garantizar los derechos humanos y el acceso a la justicia, porque permite darse cuenta de cuáles son los principales problemas que se enfrenta un individuo frente a un acto de discriminación, y promueve sobre todo la claridad de entender cómo las estructuras de poder discurren entre los distintos casos judiciales que se enfrentan día a día. Ahora bien, para concluir les dejo esta cita del Comité sobre Discriminación Racial, que da cuenta un poco de la importancia que tiene la interseccionalidad, pero sobre todo quiero detenerme en este punto para hacerme cargo de dos preguntas que vi ya en el foro, y hacerme cargo de forma muy breve. Es que cuando se pregunta cómo se puede fomentar en el Poder Judicial la aplicación de tratados internacionales y la perspectiva de género, uno en un primer momento dice, bueno, el Poder Judicial, el Estado, debiese hacerse cargo de aplicar correctamente el derecho, los tratados internacionales y la perspectiva de género, que por lo demás la perspectiva de género ha sido explicada a los jueces y las juezas a través del cuaderno, por ejemplo, de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en la sentencia, que está disponible para todos los jueces y las juezas, pero sobre todo los abogados y las abogadas tenemos que darnos cuenta de que nuestro trabajo, sobre todo si nos dedicamos a materias de defender
los derechos humanos y actos de discriminación relacionados con mujeres y minorías históricamente desplazadas, es que debemos proponerle al juez una sentencia. Y la forma de proponerle a la juez esta sentencia es justamente en la demanda, en la querella, hacernos cargo de estos elementos, hacernos cargo de los tratados internacionales, hacernos cargo de la interseccionalidad. Es distinto si estamos frente al caso de una mujer que se le impide acceder a un trabajo y esta mujer es de clase alta, igualmente tendrá ahí una limitancia y hay un acto de discriminación, pero es una situación completamente distinta si esta mujer, por lo demás, es migrante, no tiene un trabajo formal, no tiene visa y se encuentra embarazada. Esto sobre todo porque la interseccionalidad no es algo que esté conocido abiertamente dentro del aspecto judicial sobre todo. Sin embargo, la discriminación entendida como un individuo sí conoce de interseccionalidad. Y esto ha quedado demostrado, por ejemplo, en un estudio que hizo una agrupación lésbica Rompiendo el Silencio en conjunto con la Fundación Derechos Digitales, que frente a un caso de violencia contra una mujer lesbiana, todos los discursos de odio que existían en las redes sociales, sobre todo en Twitter y en Facebook, no solo se dirigían al hecho de que esta era una mujer lesbiana, sino también se dirigían a que previamente partía de la base de que era una mujer, que tenía una orientación sexual disidente, de que pertenecía a una clase social más baja, y que por lo demás tenía una expresión de género masculinizada. Es ahí que los distintos factores de discriminación no se presentan de forma separada, sino que confluyen para dar cuenta de la gravedad de que ciertos individuos, que ciertos grupos, y sobre todo las mujeres, están sometidas día a día frente a lo que se entiende como lo hegemónico, como el sujeto que domina. Muchas gracias. Damos las gracias a Nicolás por su ponencia, que nos entregó sin duda un análisis muy completo de esta figura que es la interseccionalidad en aspectos de discriminación, muchas veces poco conocido, sobre todo por el aparato jurisdiccional, y que lamentablemente enfrentan diversos grupos humanos encontrándose muy propensos a verse mayormente afectados al momento de someterse al acceso a la justicia. Así que muchas gracias, Nicolás, por su ponencia. Como tercera ponente hará uso de la palabra la jueza Macarena Rebolledo. Ella es abogada, magíster en Derecho Público, máster en Derecho y Género, directora de la Asociación de Magistradas Chilenas, jueza de familia de Santiago, quien nos presentará una ponencia titulada El juzgar con perspectiva de género como actividad jurisdiccional desde la mirada de quien juzga. Entonces ahora aquí la labor de Macarena es exponer desde la otra lista, ya desde el tribunal. Así que damos la bienvenida a Macarena, quien dará inicio a su ponencia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma y también la posibilidad de hoy día compartir tanto con Lucía como Nicolás. Quizás me voy a repetir en algunos puntos que ellos tan bien y tan profundamente abarcaron, pero que sin embargo se cruzan directamente con la actividad de quienes juzgan. Lo que quisiera entonces con mi intervención es poder ayudar a contestar algunas interrogantes que ya fueron tocadas, pero que igualmente me voy a referir a ellas, como qué es la perspectiva de género desde el punto de vista de quien juzga, por qué es necesaria y cómo se aplica. ¿Qué es? Voy a partir señalando lo que no es. No es una mirada punitivista ni aliada con ella, no es un atentado al derecho de igualdad, no se contrapone a otros derechos ni garantías judiciales, y si bien hablaré de la actividad jurisdiccional, debe ser conocida para quienes intervienen de cualquier manera en los procesos, por cuanto afecta a las partes en cualquier procedimiento, no solamente en los delitos de violencia contra las mujeres, sino en cualquier tipo de procedimiento judicial, causas civiles, causas laborales, e incluso en esas causas donde uno cree que no se atraviesa y no hay ninguna posibilidad de aplicar la perspectiva de género o una mirada de interseccionalidad, siempre es posible. La perspectiva de género es una categoría de análisis, no es una ideología. ¿Cierto? Es una herramienta de trabajo que sostiene que las diferencias entre hombres y mujeres se explican a partir de estas condiciones sociales, culturales, políticas, económicas,
y jurídicas históricamente creadas para determinar la vida de las personas a partir de su sexo biológico. Esto permite comprender y profundizar sobre el comportamiento aprendido diferencialmente entre hombres y mujeres. La perspectiva de género explica así cómo los hombres y las mujeres históricamente estamos regulados por comportamientos permitidos, esperados, negados o condenados por el ambiente social en el que vivimos. Y esto está basado principalmente en esta idea de dominación masculina y la inferioridad de las mujeres y también de los cuerpos feminizados y también de las personas de la diversidad sexual. Entonces, la categoría de género es importante porque permite analizar más que las características biológicas, las relaciones sociales que se establecen en las personas a partir del hecho biológico de ser hombre o mujer. Lo interesante es que al ser el género una construcción social, es susceptible de cambio a lo largo del tiempo y por lo tanto puede transformarse, replantearse o reaprenderse. Eso es fundamental porque si fuera inmodificable, no sacamos nada con estudiar ni con aplicar una perspectiva de género frente a algo que no pudiéramos modificar en nuestras vidas. En términos gráficos, la perspectiva de género es esa mirada que nos enfrenta a reconocer que la realidad se vive muy distinta entre hombres y mujeres y con amplias desventajas para las mujeres y la misma realidad vivida por toda identidad sexual que se presente como diversa. Y ahí incluyo a personas de la diversidad sexual o lo que señalan algunos autores sobre cuerpos feminizados también, que no necesariamente incluye a todas las personas de la diversidad sexual. Las personas de la diversidad sexual comparten con las mujeres como otra categoría discriminación y sexismo. Entonces, la realidad muestra que hay que ampliar la mirada sobre los asuntos de género más allá que solo sobre asuntos de mujeres. Dar un carácter restrictivo al término género significa privar entonces esta categoría social de utilidad, especialmente cuando se trata de promoción y protección de derechos humanos. La categoría de género entonces no solo es una categoría analítica, sino que también es una herramienta de cambio que nos obliga a transformar esas desventajas y desigualdades. Quienes ejercemos la labor de juzgar, si somos capaces de declarar que nos interesan los derechos humanos y su promoción y respeto, tenemos que saber que la perspectiva de género es un asunto de derechos humanos. En la actualidad existen muchos tratados de derechos humanos, tal como lo señaló Lucía, que al ser ratificados por los estados se convierten en normas que proporcionan a quienes juzgan fundamentos jurídicos argumentativos para dar solución a los casos de violaciones de derechos humanos, pero que también no solo eso, sino que también generan obligaciones para los estados. De manera que sus acciones en los distintos ámbitos, incluyendo el judicial, deben enmarcarse en sus lineamientos, por lo que se espera que en el ejercicio de la Administración de Justicia, al dictar sentencia, no solo se haga, como señaló también Lucía, una mención a los mismos, sino que se lleve a cabo una verdadera aplicación a los casos concretos. Esto es de especial relevancia cuando se trata del tema de igualdad y no discriminación contra las mujeres y las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y recalco, en situación de vulnerabilidad, porque las mujeres, las personas de la diversidad sexual, etcétera, no somos vulnerables. Podemos estar en una situación de vulnerabilidad cuando hay un otro que no está respetando nuestros derechos. En esencia, la perspectiva de género es un asunto de derechos humanos con un nivel de obligatoriedad para los estados y en consecuencia un compromiso central para garantizar el pleno acceso a la justicia. Pero este enfoque basado en derecho no llega por arte de magia a nosotros. Se requiere desarrollar esa capacidad, especialmente a todos aquellos que somos garantes de derechos, personal del sector judicial, personal de seguridad, policía, salud, educación, etc. Entonces, es importante que exista una capacitación, ¿cierto? Que es un tema que siempre se pregunta. ¿Hay obligación de ser capacitados? Existe una obligación de ser capacitados a partir del fallo Atala, que señaló entre sus obligaciones y la condena al Estado de Chile, una capacitación obligatoria para todos los estamentos del Poder Judicial. Obligatoria, permanente, ¿cierto? Y que llegue a todos los estamentos, es decir, no solamente a los jueces, sino que también a los funcionarios, consejeros técnicos, profesionales, etc. Sin embargo, el Estado de Chile aún no cumple. Y esto porque existe una diferencia en cuanto a la manera de cumplir esta capacitación obligatoria. Para una parte, para la Corte Suprema, esta capacitación correspondería a la Academia Judicial, ¿cierto? Pero por otro lado, la Academia Judicial ha establecido que no puede obligar a los jueces. Entonces, todos los cursos que actualmente se imparten, que tienen que ver
con los temas de género son optativos. Hay que postular ese curso por interés. Y la práctica nos lleva a pensar que la gente que no postula es precisamente la que requiere más capacitación en temas de género, porque los que están postulando ya tienen un cierto interés por el tema. Entonces, hay una obligación de capacitar que no se está cumpliendo y que, por lo tanto, el fallo Atala ha señalado que, la Corte Interamericana ha señalado que el fallo Atala aún no está 100% cumplido por el Estado de Chile. Sin embargo, eso no es ninguna excusa para no autocapacitarse. Los jueces y juezas tenemos múltiples herramientas para capacitarnos en este tema y actualmente con las posibilidades de Internet mucho más. Ahora, ¿por qué es necesaria esta perspectiva de género? Me quiero detener en un punto en particular que lo señala la CEDAW, que es la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, y es tan importante que lo señala incluso en su prólogo, ¿cierto? Que son la influencia de los patrones socioculturales en la violencia de género. Entonces, CEDAW señala en su comienzo, en su prólogo, que se reconoce que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. Luego, en su artículo 5, vuelve a señalar que los Estados partes deben tomar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y prácticas consuetudinarias y cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Es decir, establece como una obligación del Estado. Y cuando hablo de Estado, incluyo a los jueces y juezas como funcionarios públicos en la deconstrucción de los estereotipos de género. O sea, no basta solamente con la decisión del caso final, en que puede ser una decisión súper acorde, ¿cierto? En que, por ejemplo, en una causa de violencia terminemos castigando al agresor, aplicando todas las sanciones, pero esa sentencia en su cuerpo esté llena de estereotipos. Entonces, no cumplimos con esta función de deconstrucción. Los fundamentos doctrinales de la perspectiva de género están relacionados con algunos derechos en particular que quiero señalar lo más rápidamente posible. El primero, el derecho a la igualdad. Porque existe el mito de que la perspectiva de género atenta contra el derecho a la igualdad porque busca favorecer a las mujeres. Es un mito porque lo que pasa es que parte de la igualdad, pero desde la igualdad formal. La igualdad formal, es decir, esta igualdad que está consagrada en la Constitución y en las leyes, no ha servido para erradicar la desigualdad. Tal es así que en Chile, desde antes de la primera Constitución, en el Reglamento Constitucional de 1812, se estableció que las personas, que en este caso ahí se señalaban los hombres, porque en ese tiempo al decir hombre nos incluía a las mujeres, ¿cierto? Éramos iguales ante la ley. Esa frase que se estableció y que se ha señalado en todas las constituciones de Chile, nunca fue obstáculo para crear leyes profundamente desiguales, como todo un código civil en materia de familia profundamente desigual, en que estableció diferencias entre hijos legítimos y naturales, en que estableció diferencias entre los hombres y las mujeres, estableció diferencias entre los cónyuges, estableció diferencias entre las formas de convivencia, reconociéndose solamente un tipo de relación protegida por la ley, que es el matrimonio, y además el matrimonio heterosexual. Es decir, esa igualdad consagrada en la Constitución no sirvió de nada, porque a la hora de crear normas desiguales nunca fue un obstáculo. Esto quiere decir que esa igualdad formal no da cuenta necesariamente de la igualdad material. La igualdad material implica que el juez debe estar atento a cuáles fueron todos los obstáculos y todas las desigualdades que existen atrás de cada una de las partes que se encuentra en una determinada causa o juicio. Ahora, eso es importante en cuanto al derecho a la igualdad y a la prohibición de discriminación. Frente a eso, el marco jurisprudencial nacional e internacional es cada vez más amplio y exige a los jueces estar atentos a lo que ya se señaló hoy día en algún momento, me parece que por Nicolás, con respecto a las categorías sospechosas, ¿cierto? Eso, el estar atento a las categorías sospechosas, es lo que habilita al juez para poder
hacer efectiva la igualdad material y no quedarse solo con la igualdad formal. ¿Cuáles son las categorías sospechosas? En términos generales, podemos decir aquellas características o rasgos personales que, como regla general, no deben utilizarse para establecer diferencias entre individuos, como la raza, el sexo, la religión, la discapacidad, la orientación sexual, etc. La categoría sospechosa es un llamado de alerta, ¿cierto? Cuando aparecen estas categorías sospechosas en una causa, cuando por ejemplo, se piden alimentos y uno de los hijos tiene una discapacidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que surge ahí? Es como una luz amarilla de como, atención. En ese caso, el juez debe poner atención en que hay una categoría sospechosa, por lo tanto, no debo establecer ningún tipo de desigualdad, a menos que pueda justificarla. Un tema importante en este caso es la aparente neutralidad de las leyes. Cuando el tema es la igualdad y la no discriminación, resulta insensato asignar a la ley una génesis, un sentido ajeno al contexto social y cultural y desconectarla del momento político y social en que surgió. Entonces se requiere un ejercicio de revisión de la forma en que se ha interpretado y aplicado el derecho, donde el papel protagónico lo tiene en este caso quien juzga en su condición de aplicador de la ley, asegurando que la lectura e interpretación no lleven sesgo. Debe el juez interrogarse ante la norma, tener presente el carácter aparentemente neutral de la ley que puede esconder explícita o sutilmente pensamientos, creencias, intenciones que afectan a la dignidad humana. Por ejemplo, la norma que asignaba el cuidado personal de los hijos a la madre, que durante mucho tiempo se nos señaló que era una ventaja, porque se reconocía a las mujeres esta posibilidad, ¿cierto?, de tener el cuidado de los hijos, que en el fondo salíamos ganando con este reparto al final de las relaciones de pareja. Pero llevaba absolutamente el sesgo de que a la mujer esencialmente le toca labor de cuidadora y los hombres, por un lado, solamente sus labores de proveedor y siendo excusados legalmente de ejercer las labores de coparentalidad. El otro derecho que es importante es el derecho de acceso a la justicia. Porque el acceso a la justicia es un derecho humano, pero no solo un derecho humano, también es una garantía. Es un derecho porque es la posibilidad que tiene toda persona, independiente de su condición socioeconómica, etcétera, de acudir al sistema previsto por el Estado y dar solución a sus conflictos jurídicos. Pero también es una garantía y, por lo tanto, el Estado debe preocuparse de hacer efectivo este derecho de acceso a la justicia. Entre las barreras que frenan el derecho a la justicia, porque son muchas las barreras que pasa la gente para llegar ante un tribunal y para tener acceso real. Barreras lingüísticas, culturales, geográficas, económicas, etcétera. Pero un tipo de barrera es la barrera de género. Entonces, el análisis de los obstáculos de acceso a la justicia desde la perspectiva de género permite tomar en cuenta cómo los factores económicos, geográficos, sociales, culturales, que ya habíamos visto que ya eran un tipo de barrera, afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres y confirman que en la mayoría de los casos las mujeres se encuentran en una situación de desventaja, pese a la existencia de tratados específicos que lo tienen protegido, pero aún así las mujeres se encuentran diariamente con múltiples discriminaciones y demás revictimización. Ahora, para esto es importante entonces tener en cuenta que la administración de justicia no puede erigirse en una barrera para el ejercicio de los derechos de todos y todas, porque su función esencial es contribuir a garantizarlo. Y eso es fundamental a la hora de interpretar determinadas normas con sus determinados vacíos, ¿cierto? A veces uno dice, ¿qué interpretación le doy a esta norma? Porque no se señala en la ley. ¿Voy para allá o voy por acá? La interpretación tiene que ser siempre la que facilite, la que posibilite el acceso a la justicia, no la que ponga trabas. Y por último, el tema de la interseccionalidad, también lo trató Nicolás, que ya no me queda nada más que agregar en ese tema, pero sí solamente quiero señalar que los seres humanos comportan identidades múltiples constituidas por varios factores derivados de estos procesos de socialización. Y una persona puede pertenecer a más de una comunidad social y además, que es el tema que quería señalar, porque muchas veces uno
piensa que cuando hay interseccionalidad es porque esta persona, todos sus factores que se cruzan son factores que lo llevan a la discriminación, y no necesariamente. Puede haber una persona ser privilegiada y no de manera simultánea. Por ejemplo, una mujer puede ser una empresaria con recursos económicos y sufrir violencia doméstica de pareja y tener además discapacidad. O, por ejemplo, una abogada puede ser víctima de maltrato habitual. Y eso pasa que si nosotros no entendemos que esto puede ocurrir, podemos en algunos minutos o en algunos momentos negar el acceso a la justicia. Y eso ha pasado más de una vez, en que, por ejemplo, en algunas causas en que la víctima es psicóloga, víctima de violencia intrafamiliar, es psicóloga o es abogada, ha recibido por parte de los operadores de justicia un cuestionamiento. ¿Cómo usted está en esta situación si usted tiene todas las herramientas para poder evitarlo? Me extraña que una mujer abogada pueda dejar que alguien la maltrate. Entonces, ¿por qué? Porque asumimos que los factores de discriminación deben estar solamente en un contexto de otros factores de discriminación, y no necesariamente es así. Puede convivir el privilegio y la discriminación al mismo tiempo. Un punto de inicio para trabajar la eliminación de estos factores de discriminación surge cuando el juez, de manera independiente e imparcial, reflexiona sobre sus propios estereotipos y prejuicios. Lo peor que podemos hacer como jueces es señalar que no tenemos prejuicios, porque cuando señalamos que no tenemos prejuicios quiere decir que no estamos dispuestos a ver nada, y lo que tenemos que hacer es analizarnos con cada causa que existe, porque también nosotros venimos de una historia. Entonces, a lo mejor mi madre fue una persona que siempre trabajó a pesar de todas las dificultades y siempre pudo sacar adelante a sus hijos y siempre salió a trabajar, etc. Y eso obviamente me va a teñir con la mirada que yo tenga de alguna mujer en que, por ejemplo, no trabaja fuera del hogar y yo inconscientemente pueda discriminarla o considerar que no trabaja porque no quiere. ¿Por qué? Porque tengo igual en mi cabeza este modelo de mujer que todo lo puede o que la madre abnegada, etc. Ahora, ¿cómo se realiza este juzgar con perspectiva de género? Lo voy a señalar, creo que me pueden quedar unos 5 minutos, no lo sé, ¿sí? Pero lo diré muy rápidamente, ya que ustedes fue nombrado el tema de la matriz de buenas prácticas, el cuaderno de buenas prácticas de la Corte Suprema. Lo voy a señalar porque existen muchos modelos para trabajar la perspectiva de género al juzgar. Si uno entra a internet va a encontrar de Costa Rica, de México, etcétera, y son todos excelentes. Pero acá también tenemos nuestro cuaderno de buenas prácticas que fue elaborado por la Secretaría de Género de la Corte Suprema, que es muy accesible, es muy fácil de trabajar y además señala los pasos así como muy claramente. Lo voy a señalar muy someramente. Primero, identificar el caso. Ahora, esto es para ejemplificar que la perspectiva de género y el juzgar no se realiza en la sentencia, sino que se realiza desde el minuto 1 en que nos enfrentamos frente a una causa. Todo el procedimiento es juzgar con perspectiva de género. La sentencia es el final, pero no puedes aplicar perspectiva de género en la pura sentencia si no hay una mirada en todo el procedimiento, porque puede ser que en el procedimiento hayas negado, hayas revictimizado, no hayas mirado la interseccionalidad, por lo tanto la sentencia no va a cumplir exactamente con los estándares internacionales. Entonces, primero, analizar el contexto en que se desarrollan los hechos, ¿cierto? Esto es ver los hechos en su entorno social, las condiciones y situaciones nacionales, regionales, locales, comunitarias, donde se produjo el hecho que se está denunciando. Si hay alguna religión, ¿cierto?, que influye, costumbre, alguna etnia, etcétera. Localizar el lugar. Identificar a las partes o sujetos procesales desde las categorías sospechosas. Un ejemplo característico del tema de la interseccionalidad y el juzgar con perspectiva de género es el caso de Lorenza Cayuán. Por si no lo recuerdan, es el caso de la mujer mapuche que fue obligada a parir con grilletes, ¿cierto? En ella había múltiples factores de discriminación. Estaba mujer, embarazada, mapuche y presa. Cada uno de esos factores, además, tiene sus propias convenciones internacionales. Por lo tanto, había toda una cantidad de normativa que podía servir para ese caso.
¿cierto? Ahora, identificar, en tercer lugar, los derechos reclamados o vulnerados. Aquí es súper importante porque muchas veces los derechos no son reclamados, pero sí están siendo vulnerados, ¿cierto? Muchas veces pueden haber mujeres migrantes, por ejemplo, que están señalando en una medida de protección que sus hijos les fueron quitados por tal o cual razón, pero ellas no alegan que hubo discriminación por raza o también además del hecho de ser mujeres. Pero el juzgador, quien juzga, el juez o jueza debe estar atento a mirar cuáles son los derechos que están siendo vulnerados, aunque nadie los alegue. Luego de determinar los derechos, ¿quién era el obligado a garantizarlos? Si ese derecho le afecta solo a ella o también a su comunidad, a toda su familia, a su hijo, etcétera, ¿cierto? Y luego, ahí es tener súper claro que es una labor absolutamente de oficio del tribunal. Revisar ahí si es necesario o no establecer medidas de protección. Luego se entra al análisis y desarrollo del caso. Ahí actuar con debida diligencia, es decir, ser absolutamente proactivo en que sea oficioso, que sea oportuno, la competencia, la exhaustividad, la participación de las víctimas, ¿cierto? Escucharlas, la independencia e imparcialidad del juez. Luego, identificar relaciones de poder en ese mismo caso, ¿cierto? Hay un empleador con un trabajador, hay adultos mayores, hay padres o madres con hijos, etcétera. ¿Cómo están establecidas las relaciones de poder en ese grupo en particular? ¿Cierto? Identificar y tener en cuenta los roles, estereotipos, mitos, prejuicios que ya tenemos nosotros, quien vamos a juzgar. ¿No? Es súper importante, además, poder mirar y leer entre líneas. En el caso de Lorenza Cayuán, un tema súper importante, que si uno lee el fallo de la Corte Suprema, lo hace presente. Lorenza Cayuán fue traspasada por múltiples dispositivos, es decir, gendarmería que la trasladó a algún lado, carabineros que la trasladó al otro, es decir, por múltiples dispositivos. Y en la hoja en que se señalaban los antecedentes para traspasarla, es decir, como el oficio que iba con ella, se puso arriba y se fue copiando de hoja en hoja, ojo, comunera mapuche. Lorenza Cayuán estaba cumpliendo condena por un delito común. No era un delito de ley antiterrorista ni nada. ¿Y qué quería decir comunera mapuche, entre comillas? Lo que quería decir, aunque no se dijera, es, ojo, es peligrosa, es terrorista y la pueden venir a rescatar, ¿cierto? Aunque esté embarazada con un embarazo de término, además, y de alto riesgo. Además, identificar las manifestaciones sexistas, establecer la interseccionalidad, a lo que ya no me voy a referir, pero sí quiero señalar con respecto a la interseccionalidad que me llamó mucho la atención, algo que dijo la feminista colombiana Mara Riveros, dijo, la interseccionalidad es una pregunta. Entonces, si nos hablan de homofobia, pregúntense, ¿dónde está el clasismo? Si nos hablan de clasismo, pregúntense, ¿y dónde está el sexismo? Es decir, lo que se nos muestre, lo afirmamos y buscamos además si hay otra cosa. Por último, revisar las pruebas. Las pruebas también tienen muchos sesgos, los peritajes, estas nociones de buena madre, de buen padre, las habilidades parentales, están llenas muchas veces de sesgo. Lo que se le exige a uno no es lo que se le exige al otro. Luego, revisar la normativa y, como señalé, cuando se establece un factor de interseccionalidad se nos abre el abanico. Muchas veces, por ejemplo, se piden alimentos y uno de los hijos tiene una discapacidad y nunca se nombra las convenciones de las personas con discapacidad, ¿cierto? Solamente la ley de alimentos. Analizar la aparente neutralidad de las normas. Hay normas que parecen neutrales, pero que no son neutrales. Por ejemplo, en Chile la legislación permite a los adolescentes, bueno, a los de personas de 16 años, contraer matrimonio, ¿cierto? Con la autorización de sus padres, etcétera. Pero no pueden contraer acuerdo de unión civil. Ahora, ¿qué quiere decir? Para mí, con mi mirada que es desconfiada, es efectivamente lo que busca es que los adolescentes del mismo sexo no puedan contraer acuerdo de unión civil. Pero sí puede el adolescente con su pareja heterosexual casarse. ¿Por qué?
porque la idea de la legislación es ponerle trabas principalmente a los niños y a los adolescentes de la diversidad sexual para que puedan expresar o vivir de acuerdo a su identidad. Igualmente, como se estableció en la Ley de Identidad de Género, que se da la posibilidad de volver a hacer y revertir el procedimiento 2 veces, incluso cuando sea ya mayor de edad, considerando que no es algo bueno para ellos y que es siempre importante dejarles una puerta abierta para volver a la normalidad, es decir, a la heterosexualidad. Por último, revisión de jurisprudencia, fuentes del derecho y la dictación de la sentencia. Por lo tanto, la sentencia ya es lo último en este camino de juzgar con perspectiva de género. Y ya cerrando con esto, es muy importante en la dictación de la sentencia, de cualquier sentencia, no solo medidas de protección, cuando se vislumbre una situación de desigualdad, dictar medidas de reparación. Las medidas de reparación se pueden dictar en cualquier procedimiento para restablecer la situación previa a la víctima, compensación monetaria por el daño o perjuicio, atención médica o psicológica, etcétera, porque efectivamente las convenciones internacionales nos obligan no solo a la prevención, castigo, sanción, etcétera, de la vulneración a los derechos humanos, sino también su reparación. Muchas gracias. Con eso terminé. Muchas gracias, Macarena. Sin duda, la experiencia que tú nos puedes transmitir desde tu labor de jueza, en la labor a diario que tú realizas, es muy enriquecedora para este webinar desde un sentido transversal sobre la implicancia de las prácticas y las buenas prácticas al momento de juzgar, sobre todo con perspectiva de género. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, las cuales, primero que todo, destacar los comentarios positivos y de felicitaciones a los 3 ponentes, a Nicolás, a Lucía, a Macarena, por las excelentes ponencias. Así que ahí los asistentes destacan mucho la participación en los temas tratados y la manera en que se abordaron. Hay muchas preguntas que ya fueron resueltas a medida que fueron exponiendo, sobre todo en la última de Macarena, respecto a las perspectivas de cómo se aplica la identidad de género o la no discriminación al momento de resolver y propender a las buenas prácticas judiciales. Para lo cual yo voy a destacar y me voy a quedar con una pregunta de un término general para que puedan responder los 3, que si bien ahí Nicolás adelantó un poco, para que puedan profundizar, abierta para los 3, de cómo se puede fomentar en el Poder Judicial, al momento de fallar, como creen ustedes, la aplicación directa de los tratados de derechos humanos ratificados y vigentes por Chile, que muy bien explicaba Lucía, que recalcó Nicolás y Macarena, que sin duda no basta con ratificar un tratado, sino que también darle una materialidad práctica. Entonces, ¿de qué manera consideran ustedes que debiese fomentarse, ya que la tendencia es que la aplicación no sea muy frecuente o poco elevada? Pareciese ser, o la sensación de que es la minoría, no basta con mencionar un tratado, como decía Lucía, sino que hay que darle el contexto y atender a su contenido. Entonces, en esta materia de no discriminación, ¿cómo consideran ustedes que se puede fomentar esta aplicación correcta de los tratados internacionales en la materia? Abro el micrófono para quien quiera exponer. No sé si... Sí, te escuchamos bien. Sí, bueno, yo creo que un poco la respuesta la señaló Macarena, como ya desde dentro del Poder Judicial. Yo creo que es súper importante que estas cuestiones, todo lo que tiene que ver con perspectiva de género, con la aplicación de los tratados internacionales, con cómo los tratados internacionales forman parte del ordenamiento nacional y son parte del grupo de normas que tienen los jueces y que los habilitan para ocuparlas para su argumentación. Eso tiene que ser capacitado a los jueces, porque no es una cuestión, no es un conocimiento que uno tenga de por sí, no es un conocimiento, yo creo que se enseñe comúnmente, ni siquiera en las escuelas de derecho. Yo creo que ahora último, que era una de las preguntas que vi también mencionadas en el chat, yo creo que ahora último se está poniendo énfasis en el pregrado en estos temas, pero no es algo que sea tan recurrente. Sobre todo ahí hay mucho énfasis, por ejemplo, en materias de género desde la perspectiva de las mujeres, pero falta, por ejemplo, desde otros grupos que también son discriminados. O sea,
cuál es la normativa específica internacional e incluso las normas nacionales respecto de la discapacidad, por ejemplo, cuáles son las normas respecto de las disidencias y las diversidades sexuales, cuáles son las normas respecto de migración. O sea, hay un montón de temas y de categorías que tienen su normativa específica, que pueden ser utilizadas por los jueces, pero que no están en el conocimiento ni en el radar de muchos jueces y por lo tanto me parece que, sobre todo por cómo el Estado de Chile ya ha sido condenado y se encuentra internacionalmente y se encuentra todavía un poco el debe respecto de las obligaciones que emanan ante esas condenas, me parece súper relevante que, por ejemplo, estas capacitaciones que hace la Academia Judicial sean obligatorias para que todos los jueces, en definitiva, tengan esta base de conocimiento, porque claro, o sea, es lo mismo que decía Macarena, los que tienen más interés se van a informar y van a participar en estas capacitaciones, pero eso no abarca la mayoría de los miembros del Poder Judicial, y eso lo podemos ver en una serie de fallos. Nosotros mencionamos algunos, pero hay fallos que van saliendo constantemente que dan cuenta de esa realidad. Entonces, me parece que un camino importante es ese, fomentar la capacitación de los miembros del Poder Judicial en ese sentido. Muchas gracias, Lucía. Nicolás, si quiere agregar algo más a lo que también adelantó cuando expuso, y finalmente Macarena también poder complementar. Y yo concuerdo lo señalado por Lucía respecto a que es fundamental la capacitación, por una parte, de los jueces y las juezas en la Academia Judicial. Por otro lado, es importante que las facultades de Derecho asuman también la responsabilidad de entregar las herramientas judiciales, jurídicas, a sus alumnos y alumnas respecto a estas materias. Muchas veces las facultades se dirigen a enseñar los conocimientos básicos, que obviamente es necesario, y las ramas del derecho que más se utilizan. Sin embargo, como dejan de lado o también dejan como cursos selectivos estas materias que son tan relevantes y que por lo demás son de mucho interés para, sobre todo, las nuevas generaciones que están ingresando a las facultades de Derecho. Entonces también que lo vean por una cuestión de cuál es la justicia que queremos lograr en años más en Chile, pero también que lo vean incluso como por un lado de oferta académica, como que también les puede favorecer entregar este tipo de cursos. Ahora, desde el punto que a mí me toca como abogado litigante, creo que también es relevante que nosotros como abogados y las abogadas ayudemos un poco a los jueces y a las juezas, en el sentido de que, claro, yo creo firmemente de que es importante que el Estado asuma el rol de impartir justicia de la forma correcta para conseguir la justicia material más allá de la formal. Sin embargo, también nosotros debemos ayudarlo, y en ese sentido creo que es importante entregar este modelo de sentencia que planteé ya en mi charla, en el cual no basta con decir, bueno, y también esto está sustentado o dispuesto en el artículo 1, 2 y 3 de la CEDAW o del Pacto Internacional, etcétera, etcétera, sino hacer la propuesta de sentencia, como estos hechos se califican de tal forma tendido a que, bla, 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 esto ha sido señalado también por la jurisprudencia nacional en este fallo es relevante por esto, etcétera, cosa de entregar las herramientas a la judicatura para fallar primero en el interés de nuestros patrocinados y patrocinadas, y también el interés de conseguir una igualdad material, puesto que, como se señaló, existen jueces y juezas que pueden estar pueden tener mucho conocimiento respecto a las materias, y quizás ni siquiera hay que ayudarlos, como que ellos por sí solos van a entregar un fallo excelente y no hay nada que hacer en ese sentido. Pero hay muchos otros jueces y juezas que quizás no, y por lo tanto yo creo que también un poco colaborar, sobre todo en el presente, que ciertas jurisdicciones como la civil, que ve todavía todo lo que tiene que ver con rectificación de nombre y sexo registral de personas trans menores de 14 años, porque eso no está regido por la Ley de Identidad de Género, y los tribunales civiles también, que ven la acción antidiscriminación que establece la Ley 20.609, son tribunales un poco, ¿cómo decirlo?, antiguos en su forma de plantear la justicia, y que por lo demás
no son las materias que ellos comúnmente ven. Entonces, son materias novedosas y son materias que uno debe ayudarlos o inducirlos a cómo se debe impartir justicia conforme los intereses, como señalé, de todos estos grupos que históricamente han sido vulnerados y desplazados. Muchas gracias, Nicolás, por la respuesta muy completa, muy clara, que sin duda también abarca otras preguntas, sus preguntas que salieron ahí en el chat, muy respetuoso de los presentes ahí con Macarena. Y finalmente, Macarena, si quiere también complementar ahí lo que muy bien usted explicó con esta pregunta de qué hace falta para que los jueces puedan aplicar correctamente los tratados internacionales. Porque una cosa es que lo conozcan y otra cosa es que lo puedan aplicar bien. Bueno, hay, como señalé un poco, que esperar que por obligación ocurra es difícil, ¿eh? O sea, el tema hemos estado insistiendo que sea obligatorio, pero no nos ha ido muy bien en eso. Pero yo creo que la Secretaría de Género está haciendo un gran trabajo, ¿cierto? Porque además ha creado herramientas y que son de fácil uso, es decir, es súper accesible, cualquiera puede también acceder a ello. Me parece que es un gran trabajo. Nosotros dentro del Poder Judicial estamos, pero felices de tener además el apoyo de la ministra Andrea Muñoz, y que esté ella precisamente a cargo, porque efectivamente uno ve a una persona responsable, dedicada, que viene del mundo de la academia también, ¿cierto? Entonces, es muy bueno contar con eso. Sin embargo, no llega a todos, y en ese caso yo refuerzo absolutamente lo que señaló Nicolás. Es tan importante una defensa y un abogado o abogada preparada. Y voy más allá, ni siquiera creo que hay que confiarse en que el juez o jueza que está ahí sabe del tema, porque muchas veces los abogados, uno, aunque haya conocido muchos temas, todos los casos son distintos y pueden tener alguna arista que a uno está pensando, pero ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo choco con esto? Y a uno le da vuelta por días con algunas causas y de repente el abogado en su alegato, por ejemplo, de clausura, te da justo una salida que para ti te cuadra con lo que estás haciendo. También ser novedosos en cuanto al ofrecer pruebas. A veces me ha tocado, por ejemplo, en el caso de Atilio, ¿cierto? Los abogados presentaron un informe en derecho. Y eso es como un gran aporte dentro de la materia de familia, que normalmente no se presentan informes de derecho, que es como una amicus curiae en todo eso. Entonces, que presenten un informe es un gran insumo, porque el informe del derecho no es solo doctrina, es un informe aplicado al caso concreto. Entonces, da otras posibilidades, otras salidas para que uno pueda moverse. Y hay situaciones en que son bastante complicadas, en que, por ejemplo, uno se mueve entre aplicar control de convencionalidad o hacer aplicación conforme. Y ahí nos movemos entre lo que puedo y no puedo hacer. Claro, esto me estoy pasando del límite. Y si me paso del límite, significa que yo no puedo decidir acá y debo enviar al Tribunal Constitucional, y envío al Tribunal Constitucional, nuestro actual Tribunal Constitucional, que no está haciendo control de convencionalidad, porque lo ha señalado explícitamente con respecto a las convenciones internacionales. Por lo tanto, quedas en un terreno de negar el acceso, pero tienes la facultad de modificar una norma. Es decir, a tal punto que es el tema que siempre uno se mueve en algunos casos que son de bastante complejidad. Entonces, cualquier salida jurídica no da lo mismo, ¿cierto? O sea, porque una cosa es decir, no voy a aplicar esta norma y aplico una nueva que yo acabo de crear, que está mucho más acorde a las convenciones internacionales, o aplico la misma norma, pero le doy una interpretación diferente y extensiva con las convenciones internacionales, ¿cierto? Entonces, hay muchas salidas jurídicas que es muy importante que los abogados puedan colaborar, porque yo creo que eso de todas maneras sube el nivel del debate, sube la profundización, y no hay casos, y muchos casos, por muy simple que uno los vea, tienen esas complejidades en que es necesario el aporte de los abogados, de abogados especialistas, informados,
¿cierto? Menos mal están en este tiempo a los que les toca de cambios constitucionales, de acceso a la información, es decir, yo cuando yo estudié estaba la sodomía simple, todavía como delito, entonces era como un tiempo de oscurantismo absoluto, y ahora es maravilloso. Entonces es importante, yo creo que esto no solo para los jóvenes, sino que también todos tenemos la posibilidad y el acceso a poder ir autocapacitándonos, ¿cierto? No podemos echarle la culpa al resto. Eso. Muchas gracias, Macarena. Damos agradecimiento a los expositores y a quienes plantearon sus preguntas, que sin duda en cada intervención también fueron abordadas en la amplia respuesta. Bien, muchas gracias a todos los participantes, a todos y todas las participantes de este webinar, a nuestros expositores, a Nicolás, a Macarena, a Lucía. También agradecer el tiempo, el interés de participar en esta actividad académica, tal como ustedes ya lo han planteado, sin sonar majadero. Estamos en tiempos también de cambios y también estamos en tiempos de que es importante la autogestión, la autocapacitación y no también dejar todo a que me expliquen lo que me enseñan. También ser nosotros mismos agentes de cambio y buscar también el conocimiento a través de, sobre todo hoy día en tiempos tan globalizados. Me gustaría destacar brevemente algunas ideas centrales de Lucía, que ya comenzó con una conceptualización, invocando también tratados internacionales, dándole un poquito de contexto a esto de lo que es el género y por qué es tan importante. Me parece fundamental también lo que plantea Nicolás desde la interseccionalidad, de cómo se puede abordar desde el litigio materias que se relacionen con el género, ¿ya? Y obviamente, por último, destacar la presentación también de Macarena desde juzgar con perspectiva de género, cómo se integra y entender de que esta integración no llega al final, no llega en el fallo, sino que tiene que ver con todo un proceso, ¿ya? Desde que comienza hasta que termina. Todas estas partes, por cierto que es muy importante poder incluir, poder integrar perspectivas de género. Sin más preámbulos, sin más comentarios, agradecer la participación de nuestros estudiantes, nuestros expositores en este webinar. Nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por su participación en esta actividad. Muchas gracias Saludos a todos ustedes. Gracias. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.